Considerada por muchos como una de las mejores actrices de todos los tiempos, poseedora de una belleza deslumbrante y de un alma disruptiva y profundamente libre. Mujer convertida en hito, rodeada de admiración y reconocimiento, pero también de episodios trágicos que la persiguieron hasta el día de su muerte. De la cima al abismo. Esta es parte de la historia de la icónica Romy Schneider. Viajemos en el tiempo al 29 de mayo de 1982. Alrededor de las 8 de la mañana, en la parte sur de la ciudad de París, la actriz Romy Schneider, de 43 años, fue encontrada sin vida. El hallazgo se hizo al interior del apartamento de su última pareja, el productor de cine Laurent Pitatt. Fue precisamente él quien la encontró ese sábado. Romy yacía inerte, sentada ante su escritorio. Inmediatamente, Laurent Pitatt se comunicó con los servicios de emergencia y un equipo de rescate llegó poco después al domicilio. Sin embargo, ya nada se podía hacer. La partida de Romy Schneider era inapelable. La policía revisó la escena y se informó que no se encontró ningún indicio de violencia ni arma de fuego alguna. No así, también dieron a conocer que los informes iniciales indicaban que la actriz podría haberse quitado la vida. Y es que se especulaba que desde unos meses atrás tenía problemas de salud mental y adicciones. Un tema en el que ahondaremos más adelante. Luego de esas primeras declaraciones, las autoridades informaron que Romy Schneider había fallecido por causas naturales. No le fue practicada una autopsia. Únicamente, el médico forense llegó a la siguiente conclusión. El examen del cuerpo no mostró ningún signo de naturaleza traumática. Entonces, ¿qué había sucedido? Aunque se habría esperado que estas conclusiones sosegaran el impacto y las dudas en torno al deceso de la reconocida actriz, para muchos de sus seguidores había algo más detrás de los hechos. Algo tan grande que llevó a Romy Schneider a caer en un abismo insondable. Romy Schneider nació en la ciudad de Viena, Austria, el 23 de septiembre de 1938. Fue registrada con el nombre Rosemary Magdalena Albach-Retty. Se puede decir que el talento venía impregnado en su genética. Su padre, Wolf Albach-Retty, era un actor principal del conocido Teatro Popular de Viena. Por otra parte, su madre, la afamada actriz Magda Schneider, participó en diversas películas de comedias musicales. Por si estos antecedentes fueran poco, su abuela paterna, Rosa Albach-Retty, fue una de las actrices más populares del teatro austriaco. Desde sus primeros años de vida, la pequeña Rosemary fue llamada Romy. Solo tuvo un hermano, llamado Wolfie, quien era 2 años menor que ella. Fue justamente en el año en que Romy nació que Austria se anexó a la Alemania nazi. 6 meses antes de su nacimiento, al amanecer del 12 de marzo de 1938, las calles de Austria eran ocupadas por miles de soldados y policías de ese régimen. Poco después de estos hechos, la familia se fue del país, pero no porque tuvieran que huir, sino todo lo contrario. Se sabe que sostenían una excelente relación con el gobierno de Adolf Hitler, lo que los llevó a mudarse a la región alemana de Baviera. Respecto a este punto, se ha dicho que Magda Schneider era la actriz favorita del Führer. Incluso se llegó a rumorar sobre una supuesta relación amorosa. La propia Romy declararía que existió una relación íntima entre su madre y el dictador. En la región de Baviera, Romy y su hermano crecieron junto a sus abuelos maternos en una finca rural de su propiedad. Una de sus vecinas la recordaba como la niña más bonita de todo el lugar. Se sabe que era muy frecuente que sus padres no estuvieran con ellos, dados los compromisos profesionales que tenían. Incluso se ha mencionado que Romy fue cuidada por una institutriz durante su primer año de vida. Romy Schneider fue educada en escuelas privadas. Desde muy chica se interesó en la pintura.
Inclusive planeaba continuar su educación en una escuela de arte. Sin embargo, había otra área por la que también mostró interés desde muy corta edad: la actuación. Participaba en las obras escolares no solo actuando, sino también dirigiendo. En su diario, en un escrito fechado el 10 de junio de 1952, Romy escribió: «Si fuera por mí, me convertiría inmediatamente en actriz. Cada vez que veo una buena película, mi primer pensamiento es sobre la idea. Definitivamente tengo que convertirme en actriz. Sí, tengo que hacerlo». En julio de 1953 se graduó del internado femenino Castle Goldenstein, una escuela secundaria privada de orden religioso en la que Romy vivió por varios años. Para este punto de su vida, siendo ya una adolescente, sus padres llevaban prácticamente 10 años separados. Oficialmente se divorciaron en 1945. En algunos medios se señala que el padre de Romy abandonó a su familia, pero en realidad los motivos precisos de la separación no se hicieron públicos. Tras el divorcio, fue Magda, la madre de Romy, quien se quedó a cargo de ella y su hermano menor. En ese mismo año, luego de graduarse de la educación secundaria, Romy se fue a vivir con su madre y su padrastro a la ciudad de Colonia, Alemania. Su madre se había casado con el empresario gastronómico Hans Herbert Platzheim, con quien, por cierto, Romy no tenía una buena relación. Ella misma sugeriría muchos años después que su padrastro le hizo insinuaciones sexuales. En cuanto a la madre de Romy, es importante mencionar que, tras la Segunda Guerra Mundial, la carrera actoral de Magda Schneider se vino abajo, dadas sus simpatías con el régimen derrotado. Todo esto en un país sumamente herido y polarizado. Sumado a lo anterior, es necesario tomar en cuenta que, dados todos los problemas que se vivían en esa época de posguerra, la industria cinematográfica, como muchas otras, se hallaba paralizada. En aras de recuperar su carrera y sobre todo impulsar a Romy en una naciente carrera actoral, Magda Schneider buscó incursionar nuevamente en el cine y abrir espacios para que su hija debutara como actriz. Ese debut ocurrió justamente en 1953 con la película Cuando las lilas blancas vuelven a florecer. Para entonces, Romy tenía tan solo 15 años y actuó como la hija de la pareja principal, de la cual formaba parte su propia madre. Sin siquiera imaginarlo, con esa película, Romy Schneider ascendía el primer peldaño de una escalinata que la llevaría al estrellato internacional. Aunque ese filme resultó exitoso, la verdadera fama sacudiría la vida de Romy cuando, en 1955, ella y su madre fueron contratadas para protagonizar, también como madre e hija en la ficción, la película Sisi, un filme biográfico romántico de la emperatriz Isabel de Austria. Fue tal el éxito de esa película que se grabarían 2 secuelas más, y el personaje de Sisi perseguiría a Romy Schneider en gran parte de su carrera. Algunos han opinado que el estereotipo de ese personaje llegó a opacar otras actuaciones de Romy en las que realmente se ve impreso todo su talento interpretativo. En una ocasión, siendo ya una actriz sumamente reconocida, la propia Romy Schneider se refirió a ese papel de la siguiente manera: «Sisi se me pega como la avena». La carrera en ascenso de Romy era dirigida por su padrastro y su madre. Aunque la imagen tierna y romántica de Sisi había creado un halo en torno a Romy Schneider, detrás de esa fragilidad y recato que le fueron adjudicados, había una joven soñadora que estaba dispuesta a emprender el vuelo, y no pasaría mucho tiempo para que eso ocurriera. Fue tal la popularidad y la histeria colectiva provocada por Sisi en esa época que se contempló la posibilidad de rodar una 4ª parte. No obstante, Romy, cansada de la figura en la que se le había encasillado y del control que, se dice, su madre y su padrastro ejercían en su carrera, decidió no hacerlo. Más bien, optó por rodar una nueva versión de la película Muchachas de uniforme, filme en el cual una joven, protagonizada por Romy, se enamora de su profesora en un internado de rígidas y punitivas normas.
Habría otras películas, pero vendría un rodaje en particular que sería un parteaguas en la vida de Romy Schneider. En junio de 1958 comenzó la grabación de la película Christine, una nueva versión del filme de 1933, en la cual Romy interpretaría el mismo papel que su madre había hecho 25 años antes. En el rodaje de esa película, Romy Schneider conoció a un hombre que marcaría su vida con un amor intenso y doloroso, Alain Delon, un actor francés considerado sumamente atractivo, cuya carrera comenzaba a despegar. Romy y Alain, ambos de 20 años, se enamoraron y al terminar el rodaje de la película, Romy decidió irse con él a París. Partió por amor, sí, pero también buscando su libertad para decidir sobre su vida y su carrera, algo que, como lo hemos dicho antes, no tenía junto a su madre y su padrastro. Su partida representó para Alemania una traición. El que una de sus más brillantes actrices abandonara su patria en busca de éxito y crecimiento en otras tierras no fue bien visto en lo absoluto, y Romy, de cierta forma, quedó vetada de ese país durante varios años. Pero, a decir verdad, eso no la detuvo. En Francia, ella veía una gran esperanza y una enorme oportunidad para aprender, y no era para menos. Desde una perspectiva artística, París era por esos años una de las ciudades más fascinantes del mundo. París se convertiría en el asentamiento artístico de Romy y más que eso, en su propio hogar. Allí trabajó junto a algunos de los mejores directores de la época, como Luchino Visconti, Orson Welles, Otto Preminger y Claude Sautet. Se despojó de los estereotipos que la habían encasillado en Alemania, actuando en papeles contrastantes que evidenciaron su gran capacidad interpretativa. Por mencionar solo algunos de ellos, su personaje en la película Boccaccio 70, en la cual interpreta a una joven esposa que, para conservar su matrimonio, llega a un turbio acuerdo con su esposo. Él le pagaría a cambio de favores sexuales. Interpretó también a una violinista de cabaret convertida en trabajadora sexual en Los Vencedores, de Carl Foreman, y a una muchacha que se enamora de un sacerdote en El Cardenal, de Otto Preminger. Su debut en Hollywood fue con la película El buen vecino Sam, de 1964, y participó también en la cinta What's New Pussycat, en la que alternó con Woody Allen. Entre los varios reconocimientos que recibió, destacan el premio César, equivalente francés al premio Oscar, a Mejor Actriz, recibido en 1976 por su actuación en Lo importante es amar, del director polaco Andrzej Zulawski. Romy Schneider fue la primera mujer en recibir dicho galardón. En ese filme, Romy encarnó a una actriz en decadencia que sufre alcoholismo. Unos años después ganaría el premio César por segunda ocasión por su actuación protagónica en la película Una historia simple, de Claude Sautet. Romy Schneider era ya una consolidada actriz de talla internacional, reconocida no solo por su despampanante belleza, sino por su indiscutible capacidad histriónica. El crítico de cine Martin Hamdorf señala lo siguiente sobre el trabajo actoral de Romy. Hay que admirar su capacidad de cambio. Cuando se conoce el papel que desempeñó en las películas sobre Sisi, esa chica buena, la figura de identificación de la clase media alemana, el cambio en su carrera es increíble. Sin embargo, como suele suceder en tantos casos, la vida privada de Romy Schneider distaba mucho del éxito que logró en su vida profesional. Como ella misma lo dijo, no puedo hacer nada en la vida, pero sí cualquier cosa en la pantalla. Y ahora nos adentraremos en esa turbulenta parte de su historia. Regresemos al año 1959, cuando Romy Schneider anuncia su compromiso con Alain Delon en una mansión propiedad de los Schneider frente al lago Lugano, en Italia. La pareja era el centro de atención de la prensa y, por supuesto, de sus seguidores. Eran considerados, y lo seguirían siendo muchos años después, como la pareja perfecta. Pero bien sabemos que la perfección no existe,
y, aunque en efecto ambos poseían un enorme atractivo físico y su relación parecía de ensueño, su compromiso nunca se concretó. 5 años después de haber iniciado la relación, Alon abandonó a Romy sin siquiera despedirse personalmente, dejando únicamente una escueta nota en la que le informaba que se había ido con Natalie a México. Natalie sería la mujer con la que se casaría tiempo después. Por lo que se sabe, fueron los compromisos profesionales que ambos tenían, pero sobre todo la falta de fidelidad por parte de Alon, lo que terminó definitivamente con la relación. Esta ruptura y la traición fueron un golpe fuerte para Romy. De acuerdo con una nota publicada por el diario The Guardian, incluso intentó atentar contra su vida. Sería hasta el año de 1966 que Romy Schneider se casaría por primera vez. La actriz contrajo matrimonio con el actor y director alemán Harry Meyen, quien presuntamente estaba casado cuando se conocieron. Harry Meyen era un hombre de apariencia fría que padecía depresión a causa de un triste y aciago pasado. Fue prisionero en un campo de concentración nazi. Con él, Romy tuvo a su primer hijo, llamado David, hijo que fue la adoración y también el más grande dolor de Romy. De ello hablaremos en unos momentos más. El matrimonio de Romy con Harry estuvo en pie oficialmente hasta 1975. Años después, en 1979, Meyen fue encontrado sin vida en su casa de Hamburgo. Él mismo terminó con su existencia, en medio de un estilo de vida marcado por la adicción a medicamentos y alcohol. Se sabe que Romy, de alguna forma, se sintió culpable por la muerte de Meyen. Precisamente en 1975, Romy Schneider se casó por segunda ocasión, esta vez con un joven que conoció en el rodaje de una de sus películas, Daniel Biasini. Biasini se convirtió en su asistente y luego en el padre de su segunda hija, llamada Sarah. Con él, Romy estuvo casada por alrededor de 6 años, divorciándose en medio de una pelea legal en 1981. Asimismo, es necesario considerar que, dada la situación que se atravesaba, David, el primer hijo de Romy, pasaba mucho tiempo en casa de los padres de Daniel Biasini, y esta información saldrá a relucir más adelante en el episodio más trágico de la vida de Romy. Es muy importante señalar que, para este punto, Romy Schneider ya era una consumidora habitual de alcohol y somníferos. Además, se sabe que, pese a ser una de las actrices más importantes de Francia, atravesaba constantes crisis económicas debido a su forma de vida y al derroche que hacía de su dinero. Se cree también que llegó a ser chantajeada con una foto en la que se le veía consumiendo drogas. Y es que en algunos espacios se afirma que otra de las flaquezas de Romy, por así decirlo, fueron los reflectores, a los cuales unos años después terminaría odiando. En 1982, el año de su muerte, la actriz sostenía una relación sentimental con el joven productor Logan Pittat. En ese año, Romy tuvo que someterse a una operación para extirpar un tumor de uno de sus riñones. Tan solo un año antes tuvo lugar el acontecimiento más doloroso de su vida, y lo que muchos aseguran, con toda razón, la llevó a un hundimiento absoluto. Durante el primer fin de semana de julio de 1981, David, el hijo mayor de Romy Schneider, pasaba unos días en la casa de los padres de Daniel Biasini, en un suburbio ubicado al oeste de París. David tenía 14 años. El domingo 5 de julio, presuntamente al regresar de un paseo en bicicleta con sus amigos, David trepó hasta lo alto de una valla de hierro para entrar a la casa. Se supo que esto era algo que ya había hecho otras veces. Lamentablemente, en esa ocasión, una acción que podría parecer inofensiva terminó convertida en una verdadera tragedia. David resbaló al intentar escalar y cayó sobre las puntas de la verja metálica, mismas que perforaron su arteria femoral.
El niño murió poco después en el hospital. Romy llegó a relatar que unos fotógrafos se vistieron de enfermeros para ingresar al hospital y fotografiar a David ya sin vida, pero fueron descubiertos. Ante esa reprobable acción, ella se preguntaba, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está el tacto? Sobre la muerte de su hijo, en su diario, la actriz escribió: «He enterrado al padre y he enterrado al hijo, pero nunca los he abandonado y ellos tampoco me han abandonado a mí». Romy Schneider estaba devastada y nunca logró sobreponerse. La actriz que dio vida a múltiples y variados personajes estaba inmersa en su propia tragedia, en un guión sin director, una historia en la que se hallaba perdida, desorientada y abatida. Romy buscó refugio junto a sus peores enemigos, el alcohol y los medicamentos. Así lo hizo hasta que la muerte llegó. Dos de las hipótesis que se han planteado sobre su muerte son, por una parte, que ella se quitó la vida provocándose una sobredosis, y por otro lado, que esa sobredosis en realidad fue accidental. Klug Pita, una mujer identificada en 2012 como cuñada de Lugon Pita, quien fue la última pareja de Romy, afirmó contundentemente que ella no se quitó la vida. Incluso aseguró que al momento de su muerte ya no bebía, se encontraba sana y era feliz. Ella atribuyó la muerte de Romy a que su corazón estaba debilitado luego de la operación de riñón que le fue practicada. Con base en algunas notas periodísticas y en declaraciones iniciales de las autoridades, la mañana del 29 de mayo de 1982, cuando Romy fue encontrada por su pareja, había junto a ella una botella de vino tinto vacía, también una carta que quedó interrumpida para cancelar una entrevista. En una de sus últimas declaraciones públicas, la actriz dijo: «Sissy, hace ya mucho tiempo que no soy Sissy. Soy solo una mujer infeliz de 42 años y mi nombre es Romy Schneider». Romy Schneider fue sepultada junto a su hijo en el cementerio de Boissy-Saint-Avoy, una localidad ubicada a 50 kilómetros de la capital francesa. Romy, la niña, la mujer, la brillante actriz que jamás tomó una sola clase de interpretación, la belleza cautivadora, la creadora de un legado que ha perdurado a través del tiempo y la memoria de millones de personas. Romy, a fin de cuentas, el ser humano, con claros y oscuros, nunca perfecta, y tal vez nunca buscó serlo.